Entonces, bueno, vamos a continuar. Le quiero pedir al doctor Arturo Iglesias que pase. Voy a hacer una brevísima presentación. Arturo es un buen amigo, colega, bueno, pues, sí, ¿no? Pues colega, somos ingenieros. Él es geofísico. Él representa un grupo de, bueno, yo quiero pensar que representa un grupo de geofísicos de la UNAM con los que hemos trabajado en los últimos años y con los que tenemos muy buena relación. Él es geofísico por parte de la UNAM, también tiene maestría y doctorado en la UNAM, ha hecho postdocs en Caltech, en California, ha recibido muchos premios y reconocimientos como la medalla Alfonso Caso, ha recibido menciones honoríficas en sus exámenes, el reconocimiento Francisco Medina por parte de sus pares en la Unión Geofísica Mexicana. Es investigador titular C en el Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Fue director del Instituto de Geofísica hace pocos años y fue también presidente de la Unión Geofísica Mexicana. Actualmente es el jefe de Servicio Sismológico Nacional, el encargado de reportarnos los sismos que ocurren. Bueno, el encargado de dirigir a un grupo de varias personas. Pues muchas gracias, Arturo. Adelante con tu presentación. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación y también a RN por la invitación. ¿Traía una presentación? Sí, perfecto, muchas gracias. Si no, iba a ser más difícil. Bueno, les hablaré de manera breve acerca de este tema de la amenaza sísmica, específicamente para el centro del país. Adelante, por favor. Una más. Bueno, esta es la anterior, gracias. Esta es una caricatura, digamos, un dibujo antiguo de Emilio Rosenbluth y colaboradores, entre ellos creo que Mario era coautor de este artículo, doctor Ordaz, en donde se hacía una simplificación, digamos, de cuáles podrían ser las fuentes de sismos que pudieran afectar específicamente la Ciudad de México. Entonces, catalogados pues en cuatro grupos grandes, los sismos de subducción que ocurren en el límite entre en este caso entre la placa de Cocos y la placa de Norteamérica, luego los sismos tipo Acambay, por ejemplo, sismos que ocurren en el eje volcánico que tienen profundidades muy someras, que son muy diferentes a los otros, que tienen magnitudes típicamente más pequeñas que los de subducción, grandes, pero que son pues particularmente complicados en la estimación del riesgo y, bueno, primero del peligro y del riesgo. Luego una zona de sismos de fallamiento normal. Esta es una imagen de 1987 y estos autores ya tenían claridad, digamos, de estos sismos y del posible impacto. Y desde luego, mucho antes del 2017, ¿no? Tenían esta claridad y en el 2017 pues, se evidenció, digamos, los efectos que pueden tener este tipo de sismos para ciudades que están en el centro de México. Finalmente, los sismos locales que ocurren pues cerca de las ciudades, en el caso de la Ciudad de México, dentro, digamos, del territorio o dentro de la zona urbana de la Ciudad de México y que, por cierto, el año pasado particularmente fue pues muy productiva esta parte de sismicidad local. Desde el 87 hasta ahora pues no ha cambiado demasiado la imagen y aquí, para ajustar la agenda, aquí podría acabar, pero diré un poco más, porque si no, lo hubiéramos ahorrado. Pero bueno, es cierto que sí, hay algunas, digamos, algunas particularidades de estos sismos y hay algunos otros sismos, digamos, no necesariamente exóticos, algunos de ellos sí, casi exóticos, que complementarían esta imagen del 87, esta caricatura del 87. Adelante, por favor. Entonces, Costoglodo y Pacheco presentaron este mapa en 1999, es quizá el mapa más usado
en pláticas de sismología. Yo calcularía que el 75% de las pláticas de sismología en términos de divulgación, digamos, y pláticas generales se usa este mapa. Muestra la localización de los sismos importantes especialmente durante el siglo XX y lo que va del XXI. Muestra también estos diferentes sismos, los ubicados en la costa y también los sismos, no hay puntero, ¿verdad? Es difícil con la pantalla, pero bueno, también los sismos que están ahí con unas estrellitas de fallamiento normal, de profundidad intermedia, y algunos sismos como el sismo de Acambay, que ven ustedes al noroeste de la Ciudad de México, y al este de la Ciudad de México el sismo de Jalapa, por ejemplo, y al sureste el sismo de Jaltipan. Entonces, bueno, este mapa general también, algo importante es que muestra, digamos, al menos de los sismos de subducción, el área de ruptura, que el área de ruptura está directamente ligado a la magnitud del sismo, ¿no? El momento sísmico con el cual se calcula actualmente la magnitud de momento sísmico de los temblores, que es una medida del tamaño del sismo, pues está directamente relacionada a la zona, al área que se rompe durante el sismo, de tal manera que ustedes ven, por ejemplo, que el sismo que está más al occidente, que quizás se alcance a ver, no, ¿verdad? No se alcanza a ver, pero bueno, está en un globo amarillo ahí, que es el sismo de 1932, pues fue el sismo de magnitud más grande del siglo pasado, se estima una magnitud de 8.2, y por lo tanto, pues el área de ruptura de ese sismo es el área que ustedes ven ahí más grande, desde luego más grande aún que el sismo del 85, que se estima una magnitud de 8. La siguiente, por favor. Bueno, este es un mapa en la que se ponen los epicentros de los sismos, simplemente poniéndoles la profundidad en un color. No hay discriminación de magnitud, entonces es una mezcla muy heterogénea de epicentros, pero sí permite ver, digamos, más o menos el mismo panorama que veíamos en las dos anteriores, que son, bueno, sismos muy profundos en la zona, muy profundos para México, porque en realidad no son sismos especialmente profundos a nivel mundial, digamos, pero sismos profundos que están cerca de los más de 150 kilómetros, sobre todo en Chiapas y Veracruz, y luego sismos muy someros que ocurren en la costa del Pacífico, o someros, y sismos muy someros que ocurren en una parte importante de la placa de Norteamérica cabalgante, ¿no? Con una sismicidad mucho más dispersa en todo el territorio nacional, pero presente en gran parte de los estados de la República, ¿no? La tarea del Servicio Sismológico Nacional, pues además de dar la información de los sismos que sentimos y de los sismos relevantes en términos del peligro de afectaciones a construcciones o a las personas, pues es también caracterizar, tratar de, o no caracterizar, pero tratar de ayudar a caracterizar el panorama general tectónico, las diferentes fallas que se pueden observar hasta cierto nivel de magnitud. Por lo tanto, pues nosotros, por ejemplo, en promedio, hoy en día reportamos unos 80 sismos, ¿no? De los cuales, pues afortunadamente, la gran mayoría de ellos no son sentidos pues, por nadie o casi nadie. La siguiente, por favor. Separando este mapa, me voy rápido con ello, si rescalamos la escala de colores y solamente dejamos los sismos de profundidades menores a 40 kilómetros, se puede ver con más claridad estos sismos, ¿no? Separándolos un poco, y este es, digamos, una de las zonas o uno de los tipos de sismos que en la imagen de Rosenbluth, los que se ven en rojo, no estaba tan claro, que son sismos de profundidad intermedia, pero sobre todo que están dentro de la placa subducida y cerca de la costa, ¿no? Entonces lo complica un poco más el panorama. Y les decía de algunos sismos exóticos, como por ejemplo el sismo del 8 de octubre del 2001, que es un sismo muy somero, muy cerca de Coyuca de Benítez, ahora afectada también por Otis,
y es un sismo que está claramente dentro de la placa cabalgante, de la placa de arriba, en la placa de Norteamérica, y es un sismo de fallamiento normal del cual no tenemos del todo las explicaciones completas, porque pues es un ambiente compresivo y este sismo significa extensión en esa región. Bueno, hay otro rasgo aquí interesante, bueno, entre otros muchos, pero que parece casi norte-sur y llama mucho la atención porque tectónicamente pues no se explica demasiado. A mí me sorprendió mucho y estaba muy entusiasmado, pero creo que es instrumental, es decir, que es en un efecto de la distribución de las estaciones de registro que tenemos en el sismológico. Y esta, digamos, distribución que no es homogénea, ni espaciadamente homogénea, pues a veces podría arrojar eso, si no se revisa el catálogo con cuidado, arrojar esos rasgos particulares, ¿no? La siguiente, rápidamente nos vamos. Ahora los sismos profundos, quitamos los someros y de ahí que se quedan los profundos, y ahí, la siguiente es un zoom, creo. La siguiente. Sí, es un zoom, ¿no? Y ahí dentro de los sismos profundos es interesante, bueno, profundos o de profundidad arriba de 40 kilómetros, es interesante ver este hueco que se forma entre la costa del Pacífico y la zona de los sismos normales, ya mucho más cerca de las ciudades importantes del centro de México. La siguiente. Bueno, rápidamente hablando algunas particularidades de los sismos interplaca, no me voy a detener demasiado, pero voy a darles dos ejemplos recientes, digamos, en donde sin duda la instrumentación más moderna y sobre todo más densa, pues ha permitido, digamos, tener conclusiones que permiten conocer un poco más y dar herramientas a los ingenieros como para entender más el fenómeno y a lo mejor poder reestimar algunos de lo que han hecho, ¿no? De las estimaciones. La siguiente, por favor. Entonces hablaré bueno, desde luego el caso icónico del sismo del 85, que no mencionaré nada. La siguiente, por favor. Bueno, les hablaré del caso del sismo de Acapulco del 8 de septiembre de 2021, un sismo de magnitud 7. Este es probablemente uno de los sismos mejores registrados hasta ahora en términos de número de instrumentos de registro, pero también de cobertura, porque no están incluidos en este trabajo esos resultados, pero resulta que también había sismómetros de fondo marino desplegados en ese momento enfrente, en el mar, además de otros instrumentos de geodesia también desplegados en el mar. Esos datos siguen analizándose y este trabajo está desde luego basado solamente en datos en tierra, ¿no? Ahí se puede ver la localización del sismo del que estamos hablando, aquí muy cerca del puerto de Acapulco, notablemente cerca del puerto de Acapulco, ahí afuera de la bahía. Y vamos a la siguiente, por favor. Bueno, la localización del sismo principal con una estrella negra más las réplicas de una semana. Lo que se puede ver más o menos claramente es que las réplicas se distribuyen sobre todo al norte y al es que como veo el mapa al revés se me cuesta trabajo, al noreste del puerto de Acapulco, más bien del epicentro, al noreste del epicentro, y eso tiene alguna relación con lo que encontramos también en términos de los estudios. La siguiente, por favor. Entonces, la observación más notable de este sismo y del otro que les voy a hablar rápidamente es un fenómeno que se llama directividad. La directividad es la expresión del efecto Doppler, famoso efecto Doppler, en la propagación de la ruptura. Y la directividad es pues muy importante porque se sabe bien que en distancias cercanas a la zona de ruptura pues puede determinar de manera importante las amplitudes
en dirección de la ruptura y en dirección contraria a la ruptura, estas amplitudes y características de los sismogramas en la dirección de la ruptura y dirección contraria a la ruptura, pues también tiene efectos desde luego notables en la posibilidad de daños o no daños a lo largo de una falla. Entonces, aquí están viendo los sismogramas de 3 estaciones, acelerogramas de 3 estaciones. Las 3 estaciones están relativamente a la misma distancia, las primeras 2 a 40 kilómetros, la última 76 kilómetros, pero la diferencia entre ellas es el azimut, ¿no? El azimut con respecto del epicentro. Entonces, si ustedes pueden ver en la primera gráfica, que tiene una distancia de 40 kilómetros, las amplitudes son, la escala, digamos, va del orden de, por ejemplo, si vemos la primera componente de menos 100 a 100 centímetros por segundo cuadrado. Sin embargo, a la misma distancia, pero en otro azimut, el orden de magnitud es un orden de magnitud mayor. Entonces, pues parece realmente importante este efecto. Este efecto es un efecto claro de directividad y parece pues muy importante en la explicación de las amplitudes y por lo tanto, insisto, de la posibilidad de daños. La siguiente. Esto es 3 estaciones también a la misma distancia y muestran el mismo efecto, solamente variando el azimut. La siguiente, por favor. Bueno, hay otra manera de analizarlo y es haciendo una modelación de la propagación de la ruptura. Esto es un procedimiento pues relativamente complejo, pero en el que se asumen muchas cosas, pero que lo que se logra observar es que después tratando de simular los sismogramas observados, que la ruptura empieza en algún sitio, en este caso, bueno, en el sitio del epicentro o del hipocentro, y se propaga. Esto es la plano de falla, y estos colores tienen que ver con el deslizamiento sobre el plano de falla, y se observa que la principal zona de deslizamientos del plano de falla está justamente hacia el noreste del inicio de la ruptura. Esto corresponde, como recordarán, a grosso modo con la distribución de las réplicas. La siguiente, por favor. Bueno, esta es digamos, la prueba que usamos para decir que hay alguna confiabilidad de esos resultados, que es la comparación entre los sismogramas observados y los calculados. La siguiente. Dos estudio previo, Singh y colaboradores analizaron 2 sismos muy cercanos en 2014, el del 8 de mayo y el del 10 de mayo. El del 8 de mayo y el del 10 de mayo, y ahora no los veo, pero están por acá. Y son sismos de diferente magnitud, pero cercanos entre ellos. Y lo que observaron entonces es que uno de los sismos presentaba una directividad muy clara en una dirección, y el otro sismo no tenía directividad clara. Es una característica de la dinámica de la ruptura, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, Arroyo y otros, en un artículo que se publicará pronto, todavía no publicado, hicieron algunas modelaciones usando una técnica que lo que usa es un sismograma que se usa como semilla para tratar de modelar un sismo de magnitud mayor, sobre todo mayor, ¿no? Y entonces en el primer caso se usó como semilla el sismo del 8 de mayo del 2014 y se simuló con esa semilla un sismo de magnitud 8 en el mismo lugar. Eso asume que es en el mismo lugar, y en este caso como semilla, como esto son espectros de pseudoaceleraciones, y lo que se puede observar es que en la curva en verde a la izquierda arriba se puede observar el espectro de la semilla, y cuando se simula un sismo de magnitud 8 se observa el espectro en rosa, el de espectro de pseudoaceleraciones, y el espectro observado del sismo del 85
en donde claramente para un intervalo amplio de frecuencias, de periodos en este caso, excede la curva del sismo del 85. Sin embargo, para una misma simulación de un sismo de magnitud 8, prácticamente en el mismo lugar, usando una semilla diferente que no presenta directividad, la diferencia es tremenda, ¿no? Ahora, nuevamente en magenta está el sismo simulado de magnitud 8 y en azul el sismo del 85, es la misma curva que la del lado izquierdo, y se observa, pues desde luego que es completamente diferente, ¿no? En este caso, pues para prácticamente todos los periodos analizados, mucho menor la amplitud. Esto, no lo dije, desde luego es un registro en la Ciudad de México, en Ciudad Universitaria. Entonces, esto es lo que, digamos, pasaría, de acuerdo a esta modelación, en Ciudad Universitaria, ¿no? En la Ciudad de México, de acuerdo a 2 sismos diferentes en Guerrero. Y, digamos, una de las aprendizajes importantes de estos ejercicios, seguramente habrá que hacer muchos más, es que entonces a distancias relativamente grandes o grandes, como a 350 kilómetros o más de 300 kilómetros de distancia, este efecto de la directividad pues es un efecto importantísimo en la estimación del peligro, ¿no? Bueno, y supongo difícil de tomar en cuenta, ¿no? Mario Eduardo. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, algo muy interesante de este sismo en particular es que ocurrió muy cerca de la localización del sismo de 1962. En 1962 hubo 2 sismos muy cercanos entre sí en espacio y tiempo, y de estos sismos hay sismogramas registrados a distancias telesísmicas, a distancias grandes, la siguiente. Y si uno compara los registros, la siguiente por favor, si uno compara los registros del sismo de 1962, uno de ellos en particular, pues es a distancias muy lejanas, en una estación que está en Países Bajos. Resulta que los sismogramas son notablemente parecidos, ¿no? Entonces, pues parece ser que este sismo del 2021 pues es una repetición en algún sentido, no a detalle, pero una repetición del sismo de 1962, al menos de uno de los 2. La siguiente, por favor. Bueno, aquí, una más, por favor. Bueno, sí, una más. Entonces, uno de los primeros acelerogramas observados en la Ciudad de México fue un acelerograma presentado por Siebert en el 64, hubo un acelerograma justamente del sismo del 62, de los 2 sismos del 62. Este acelerógrafo estaba localizado en la Alameda, muy cerca de la Torre Latino, que le interesaba mucho a Siebert. Y resulta que para el sismo del 2021 hay un acelerógrafo en un sitio muy parecido, muy cercano al que estaba desplegado en el 62, y tratando de hacer una comparación, la siguiente por favor. Este es el registro del acelerograma del sismo del 2021 en la Alameda. Como verán, es un carácter muy diferente del sismo, pero también no solamente por el tipo de instrumento, sino también por el tiempo de registro, ¿no? Lo que veíamos antes de registro pues era muy poquito de registro. Entonces, bueno, haciendo muchos polvos mágicos, la siguiente por favor, lo que hicimos fue calcular simplemente el valor absoluto de el problema del acelerograma de Siebert, del acelerógrafo de Siebert, es que reporta la orientación y no era una orientación este-oeste, norte-sur, que usamos mucho los geofísicos más que los ingenieros. Y entonces la actual estación está orientada norte-sur, este-oeste, y pues no sería problema girarlo, ¿no? Pero a la hora de girarlo la verdad es que no se parecen los sismogramas. Entonces, tratando de hacer muchas pruebas, lo que hicimos fue calcular simplemente el vector, ¿no? el valor absoluto de las componentes, el vector
la magnitud del vector en los dos sismogramas y bueno, como ustedes pueden ver, algo se parecen uno y otro. La siguiente, por favor. En el caso del sismo del pasado 19 de septiembre del 2022, también lo que encontramos fue un efecto notable de directividad. No me voy a detener por el tiempo, pero nuevamente una evidencia, digamos, importante de que este efecto es muy notable a unas distancias grandes. La siguiente, solo diré una cosa, la siguiente. Sí, una más, por favor. Una más. Ahí la inversión cinemática de la ruptura. Una más, esta es una prueba de la directividad. Bueno, nuevamente aquí en un artículo de Singh y colaboradores se muestra también que para este sismo, este es un sismo casi repetido del sismo de 1973 que ocurrió en la misma zona de Colima, Michoacán. La siguiente, por favor. Bueno, aquí, no, la siguiente. Bueno, lo que era importante en la anterior es que resulta que este sismo del 19 de septiembre del 2022 tuvo una réplica importante, una réplica de magnitud, no recuerdo ahora, 6, el sismo principal fue de 7.6, esta era una réplica de 6.5. Fue una réplica que fue, si no me equivoco, al otro día. Resulta que las amplitudes máximas de los acelerogramas de registro en Ciudad Universitaria son prácticamente del mismo orden de tamaño entre el sismo principal de magnitud 7.6 y la réplica de magnitud 6.5. Y eso nuevamente, seguramente, sobre todo por un efecto de directividad. Bueno, con respecto a los sismos intraplaca, vámonos muy rápido a la siguiente. No diré casi nada, pero bueno, esta es una interesante, ¿no? Que este monumento a la madre que ustedes conocen fue inaugurado en 1949 y desde luego pasaron pues muchos sismos, ¿no? Como el sismo del 57, los sismos del 62, el sismo del 79, etcétera, etcétera, incluido el del 85. Y finalmente una parte de la estructura colapsó en el sismo del 19 de septiembre del 2017. Entonces, digo, sin que sea una prueba infalible, ¿no? del asunto, aunque en otros casos sí lo sabemos con mucha certeza, la pregunta es, ¿el sismo del 19 de septiembre del 2017 fue más intenso, por ejemplo, que el sismo del 19 de septiembre de 1985? Más intenso. Pues la respuesta es sí en algunos lugares, ¿no? Sin duda, ¿no? Y eso claramente en Ciudad Universitaria pues hay evidencia de ello en términos de las aceleraciones máximas y de algunas aceleraciones espectrales. La siguiente. Bueno, aquí fue localizado este sismo, como ustedes saben, a un sismo de magnitud no muy grande, 7.1, pero a una distancia muy cercana a la Ciudad de México. Por lo tanto, el nivel de daño provocado en la Ciudad de México y en las ciudades de Morelos y algunas de Puebla, pues tiene que ver justamente con esta cercanía más que con la magnitud, ¿no? La siguiente. Bueno, aquí es una muestra de este tipo de sismos que ocurren en una franja prácticamente norte-sur. Aquí la gran pregunta, la siguiente, por favor. Aquí se muestran, ¿no? Otra vez estos sismos, y la gran pregunta es, estos sismos, ¿qué tan cerca pueden ser de la Ciudad de México o de la zona o de las ciudades importantes del centro de México, como la ciudad de Puebla o la ciudad de Cuernavaca o Jojutla o Toluca, ¿no? ¿Qué tan cerca de ellas pueden ser? ¿Qué tan más al norte pueden estar? Pues resulta que el sismo del 2017 es uno de los ejemplos más al norte en esta franja norte-sur, oeste, perdón, sin embargo, la siguiente, hay evidencia, la siguiente, por favor, una más. Bueno, este es el sismo que ocurrió en diciembre del año pasado, quizá lo recuerden. Bueno, sí, tienen que recordarlo, el 7 de diciembre
del 2023, a las 2 de la tarde, ¿no? Pasadas las 2 de la tarde. Es un sismo muy cercano al sismo del 19 de septiembre del 2017. La siguiente es un sismo cuyo mecanismo focal, que indica una parte importante de la geometría de la fuente, o indica la geometría de la fuente, de la geometría del plano de falla, muestra que es un sismo muy parecido al sismo del 2017. La siguiente, por favor. Y aquí, otra vez, Singh y colaboradores publicaron este artículo en 2020, en donde se analiza un sismo de magnitud mucho menor, desde luego, pero localizado considerablemente más al norte de la franja que conocíamos, que es un sismo prácticamente, bueno, muy cerca del volcán Nevado de Toluca, pero a profundidad pues, de 100 kilómetros, ¿no? De casi 100 kilómetros. Entonces, bueno, esta pregunta de qué tan cerca puede ser y por lo tanto, ¿qué tiene que ver con la estimación del peligro? Pues desde luego sigue abierta. La siguiente. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de los sismos que están en la placa de Norteamérica, sismos muy someros, que tienen normalmente periodos de retorno muy largos, como el sismo de Acambay de 1912. No hablaré mucho de ello, pero bueno, este es un escenario, digamos, una evidencia de un sismo pues, muy importante, se estima de magnitud 6.9 o 7 a veces, que ocurrió pues, muy cerca del epicentro de terremotos políticos en Atlacomulco, Estado de México, ¿no? Este sismo pues causó un gran daño en la zona epicentral, en la ciudad de Acambay y en zonas aledañas a la ciudad de Acambay. La siguiente. Sabemos muy poco de estos sismos, sin embargo, sí se sabe más que antes, porque ha habido estudios de paleosismología recientes en los que han podido, en el caso del sismo de Acambay, determinar o, digamos, establecer hipótesis que pueden explicar, digamos, la complejidad del sistema de fallas asociado a este sismo de Acambay que dice que se rompió la falla de Acambay-Tixmadeje, ¿no? La siguiente. Bueno, los sismos locales, un par de palabras. La siguiente. Como habíamos dicho en la Ciudad de México, dentro del área urbana, como en muchos otros lugares del eje volcánico, hay también sismicidad que en este caso es pequeña, de magnitud pequeña, frecuentemente de magnitud pequeña. Una de las grandes preguntas, desde luego, de este tipo de sismos es cuál es la magnitud máxima que puede ocurrir en un sismo justamente debajo de la zona urbana. Este es un trabajo del 2020 en el que se muestra algunos de los sismos que han ocurrido, que se han podido determinar con mayor claridad los mecanismos de falla. Y en este artículo en particular se estudia una secuencia de sismos en el 2019 que ocurrió prácticamente debajo del Panteón de Dolores, ¿no? La siguiente. Bueno, si le damos un clic a ver si se mueve, esta es simplemente la distribución espacial con respecto del tiempo de los sismos registrados a partir del inicio del año pasado dentro del Valle de México, dentro de una zona del Valle de México, y como verán es una distribución, digamos, heterogénea de los sismos, excepto por la zona justamente ahí que donde dice Guadalupeín, que es la zona de Mixcoac, pues como a 800 metros o menos de aquí, ¿no? Muy cerca de aquí, en donde ocurrieron una cantidad importante de sismos de magnitud muy pequeña y algunos no tan chicos, bueno, chicos sí, pero ya sentidos de manera muy intensa. Y el último de ellos, no es el último grande de ellos, en diciembre ocurrió un sismo que fue reportado como magnitud 3.2
y que por primera vez se evidenció daños, ¿no?, en algunas construcciones. La siguiente, digo, por primera vez en esta secuencia, ¿no? La siguiente, por favor, esto es lo mismo nada más. La siguiente, por favor, una más. Bueno, la distribución en el tiempo, esto es por semana de los sismos, y como verán hay dos picos grandes, uno cerca del 10 de mayo. El sismo más grande de la secuencia fue el 10 de mayo del año pasado, el 10 de mayo por la tarde. En esta zona se sintió muy intenso. Y la otra presencia notable de sismos ocurrió a partir de diciembre, de principios de diciembre, en el que también el 14 de diciembre se presentó el de mayor magnitud. No es completamente descartable que haya una relación entre el sismo del 7 de diciembre, que ocurrió en Puebla, Morelos, y la presencia de la reactivación de esta falla o una falla aledaña en el Valle de México. La siguiente. Bueno, aquí para el sismo del 10 de mayo, la distribución de las aceleraciones pico observadas, resulta que actualmente tenemos entre varias instituciones, el Instituto de Ingeniería, el Servicio Sismológico, el CIRES, la UAM Azcapotzalco, tenemos una red, digamos, sí, ya algo densa de estaciones en el Valle de México, con lo cual es posible calcular estos mapas con bastante detalle, son aceleraciones observadas, ¿no? La siguiente. Bueno, esta es una figura, digamos, o un mapa no oficial, pues, pero de reportes de posibles daños después del sismo del 14 de diciembre, y los daños, como ustedes pueden ver, sobre todo se presentan en la zona, o los posibles daños sobre todo se presentan en la zona de Mixcoac Insurgentes, ¿no? Esta calle, por referencia, es la Castañeda y los Echave, ¿no?, una cosa así, y luego también pues ahí cerca del Simón Bolívar, ¿no?, en esta zona cercana al Simón Bolívar. La siguiente. Pues ahí dejamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? Acá. Muchas gracias, doctor, por la presentación muy buena. Mi preocupación es la siguiente, y me preocupa porque yo vivo aquí a 2 cuadras. Entonces, realmente los temblores locales me tienen impresionado, porque ese que mencionó de 3.2, pues yo estaba justamente trabajando y en casa, vía remota, y fue cuando ocurrió el sismo, y la verdad se sintió como uno de 6, 7, pero con una duración mínima de 10 segundos aproximadamente. Luego vino otro de 2.4, otra duración mínima, y luego otro, fueron en realidad como 3 sismos ahí, pero me he dado cuenta que no hay muchas referencias al respecto, no se menciona ningún tipo de investigación que se esté haciendo sobre la zona, si hay alguna fractura sísmica abajo de esta zona del sur de la ciudad, etcétera, y qué se podría hacer al respecto, porque como usted bien lo mencionó, ya hay noticias de que hubo algunos daños estructurales a edificios y departamentos en la zona, pero como ahorita vimos en la gráfica, son muy locales, están perfectamente identificados, pero mi pregunta es si el Sismológico Nacional sabe a qué se deben, si realmente existe una fractura, si su origen es de otro tipo, no sé, volcánico, del tipo del subsuelo, construcciones de la ciudad. No lo sé porque está muy localizada justamente en esta parte de la ciudad. No sé si usted podría ayudarnos a profundizar un poquito más en esto y qué tipo de estudios o análisis se están haciendo al respecto. Sí, muchas gracias por la pregunta. Y bueno, sí, primero efectivamente son sismos que pueden sentirse
muy intensos, ¿no? Afortunadamente con duraciones muy cortas por la magnitud misma. Es muy probable que sean sismos asociados a fallas tectónicas, no fallas nuevas. Hay, digamos, una historia larga, digamos, de sismicidad específicamente en esa región, ¿no? Hay un artículo, por ejemplo, de los 80s, en donde se analiza una secuencia de sismos que podría ser muy parecida a esta secuencia reciente de sismos. Hay otras secuencias de sismos, por ejemplo, en el 2019, un poco más al poniente de la ciudad, que podrían estar asociados a este sistema de fallas, un sistema de fallas que va especialmente del oeste al este o del este a oeste, que viene de la Sierra de las Cruces, ¿no? La Sierra de las Cruces son los cerros que tenemos al poniente de la ciudad y que podrían ser fallas relativamente paralelas. Hay algún mapeo de fallas, pues muy difícil porque por la cobertura urbana, ¿no? El estudio de las fallas mismas, pero digamos, sí, desde la autoridad se está haciendo un esfuerzo que esperamos en el pronto futuro para la mejor caracterización de esas fallas, ¿no? De cualquier modo, sí sigue habiendo muchas preguntas, pero lo que sí sabemos, digamos, es que es muy poco probable que sea debido a la extracción o a la construcción o inclusive a las obras propias del metro, sino a esfuerzos asociados a esta tectónica que es muy compleja, ¿no? Pero que en el eje volcánico, en toda la franja del eje volcánico, pues ocurren secuencias de este tipo de sismos. Lo que pasa es que ni nos enteramos porque no hay necesariamente ciudades encima, ¿no? No sé si más o menos contesté la pregunta. Sí, muchas gracias, doctor. Sí. Bueno, creo que ya parcialmente ha usted contestado la pregunta que le voy a formular, pero antes, en referencia a su mapa donde muestra la distribución geográfica de los sismos que han ocurrido pues, con diversas intensidades, creo que es muy bien a cuento, que es qué tan cierto es este proverbio o dicho popular que dice que si se acaba el mundo nos vamos a Mérida, ¿no? Sabíamos que ahí en Mérida prácticamente solo hay un punto. Y bueno, ya pasando al aspecto serio, quisiera yo formular la siguiente pregunta. Esta cuestión de los sismos recientes con epicentros dentro del territorio de la Ciudad de México, yo creo que no es que haya un incremento, ¿no? Digo, yo no soy experto y mucho menos, pero de cierta forma lo menciona usted, ¿no? Ya en los años 80 se ha ocurrido un enjambre de sismos, y la pregunta que le quiero formular concreta es si efectivamente este histórico de sismos locales, hablando de la Ciudad de México, pues no es que haya realmente una tendencia, sino que siempre ha sido así, pero realmente que la percepción de que hay más sismos pues se debe primero a que las construcciones en la Ciudad de México pues cada vez más arriba, y cuando sabemos mientras más arriba estamos, pues se puede sentir más un temblor. Por otro lado, las noticias, que bueno, aquí no siempre mucha información es buena, se llega a distorsionar, se empieza a especular que si van a hacer un volcán, etcétera, ¿no? Pero, y otra cuestión que pues la precisión de los instrumentos de medición de las magnitudes, de las intensidades, pues se han venido perfeccionando, ¿no? Entonces posiblemente alguna vez vimos el histórico de terremotos en el territorio nacional que tiene el servicio sismológico, y veíamos cómo en cuanto a intensidades pues iba creciendo, ¿no? Entonces decíamos, bueno, puede ser que una cuestión se deba precisamente a la precisión de esos instrumentos de medición, las estaciones, ¿no? Ya no, pues ahora tenemos muchas más estaciones, pero esa es finalmente mi pregunta y la opinión que quisiera yo
que usted nos diera si efectivamente se trata de un incremento o realmente es algo que sucede naturalmente. Sí, Gracias. sí, muchas gracias. Sí, desde luego es un fenómeno que ha estado presente, pues no sé desde cuándo, desde siempre, digamos, prácticamente en la Ciudad de México, ¿no? Lo que sí es cierto es que aparecen como estos enjambres, ¿no? O secuencias en donde por un tiempo son pues mucho más productivos, ¿no? En el 2023 el número de sismos en el Valle de México que reportamos, aun cuando la instrumentación más densa ya estaba desde el año pasado, pues sí es notablemente más grande y por la presencia de estas tormentas de sismos, ¿no? O enjambres de sismos que luego pues desaparecen y se olvidan, pero desde luego pues han ocurrido desde pues no sé, desde que se tiene instrumentación. El doctor Ordaz tiene y colaboradores tiene una publicación reciente en la que hace un análisis desde la instalación de la estación de Tacubaya, ¿no? Que es el primer sismómetro en el Valle de México confiable, ¿no? Sí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al doctor Iglesias su participación y esta presentación. Le entrego un reconocimiento y unos regalitos. Muchas gracias, Arturo. Gracias. Gracias. Gracias.